No cayó por rebelarse. Cayó por no aceptar que no era suficiente. Lucifer no perdió el cielo por maldad. Lo perdió porque su orgullo no soportó no ser el centro. Lucifer no cayó por rebeldía. Cayó por algo más silencioso. Por un orgullo que nunca aprendió a inclinarse. No era ira. No era ambición descontrolada. Era la certeza interna de creerse imprescindible. De sentirse tan cercano a la perfección que cualquier orden ajena sonaba como una humillación. Lucifer no se veía a sí mismo como inferior, tampoco como superior. Se veía como igual. Y ahí comenzó el conflicto. Porque aceptar igualdad implica aceptar límites. Y su identidad estaba construida sobre no tenerlos. Cada mandato era percibido como una amenaza a esa imagen interna. No una orden, una grieta. No cuestionaba por maldad. Cuestionaba porque no sabía cómo existir sin admiración constante. Su orgullo no era ruido. Era rigidez. La incapacidad de doblarse sin romperse. Dentro de él, la duda crecía en silencio. ¿Qué pasa cuando dejas de ser el favorito? ¿Quién eres cuando ya no te miran con devoción? Lucifer no temía al castigo. Temía a perder su lugar. Temía volverse prescindible. Ese miedo se disfrazó de dignidad, de principios, de carácter. Pero era miedo. El tipo de miedo que no se confiesa. Porque admitirlo habría significado aceptar dependencia. Y su ego no sobrevivía a eso. Así que eligió mantenerse erguido. Aunque eso lo aislara. Aunque esa postura lo separara de todo. A veces el orgullo no grita. A veces simplemente no cede. Y en esa quietud se toman decisiones irreversibles. Lucifer no buscó caer. Solo se negó a inclinarse. Y cuando alguien no se inclina, el mundo se reorganiza sin él. Tal vez por eso, esta parte de la historia incomoda tanto. Porque todos hemos sentido alguna vez esa resistencia interna. Esa voz que dice no bajar la cabeza, aunque el costo sea alto. Si este conflicto te resulta familiar, quizá vale la pena dejar un like. Lucifer no perdió poder cuando cayó. Lo perdió antes, cuando empezó a confundir obediencia con debilidad. En su mente, seguir una orden dejó de ser un acto de equilibrio y se volvió una amenaza directa a su identidad. Porque para alguien que se define por su fuerza interna, aceptar dirección externa se siente como desaparecer un poco. El poder, para Lucifer, no era dominio sobre otros. Era autonomía absoluta. La idea de no responder a nadie, de no depender. Y cuando ese ideal se vio cuestionado, algo se quebró. No hacia afuera, hacia adentro. Obedecer implicaba reconocer un centro que no era el suyo. Y eso era intolerable. Así empezó a reinterpretar todo. Las jerarquías se volvieron humillaciones. La estructura, opresión. La confianza, control. No porque fuera cierto, sino porque su orgullo necesitaba ese relato para sostenerse. El poder dejó de ser servicio y se convirtió en prueba constante de valor. Y cuando el poder se vive así, cualquier límite se siente como ataque. Lucifer no quería gobernar. Quería no depender. Quería no necesitar. Pero ese deseo escondía algo más frágil. El miedo a no ser suficiente por sí mismo. A que su valor dependiera de algo externo. Así que endureció su postura. Cuestionó no para entender, sino para protegerse. En ese proceso dejó de escuchar, de conectar, de percibir matices. Todo se volvió binario. O mandas o te sometes. O impones o desapareces. Ese es el peligro de confundir poder con rigidez. Porque la rigidez no negocia. Se quiebra. Y mientras más se aferraba a esa idea, más solo se volvía. El poder que debía sostenerlo empezó a aislarlo. Y aún así, no retrocedió. Porque retroceder habría significado admitir que estaba equivocado. Y su ego no sabía sobrevivir a eso. Tal vez por eso, esta parte incomoda. Porque revela cómo a veces defendemos nuestra fuerza
hasta el punto de perder todo lo demás. Si este tipo de conflicto resuena contigo, un like ayuda a que estas historias sigan existiendo. La caída no fue un momento, fue una consecuencia. No ocurrió cuando desobedeció, sino cuando su identidad ya no encajaba en ningún lugar. Lucifer no cayó por lo que hizo, sino por lo que ya era. Un ser que no podía existir sin sentirse superior. Cuando su orgullo se volvió estructura interna, cualquier corrección se sintió como anulación. Y entonces, la caída dejó de ser castigo y se volvió coherencia. Un sistema no expulsa por crueldad, expulsa por incompatibilidad. Lucifer ya no podía habitar un espacio donde no fuera el centro. Y ese es el castigo más sutil. No te destruyen. Te dejan ser exactamente lo que te has convertido. La caída fue eso, el reflejo de una identidad que ya no podía sostenerse en relación con otros. Porque una identidad que solo existe en contraste necesita enemigos para sentirse real. Lucifer no perdió su lugar. Perdió el espejo que lo validaba. Y sin ese reflejo quedó expuesto. Ya no como luz, sino como ausencia de reconocimiento. La caída no le quitó alas, le quitó contexto. Y sin contexto, incluso la fuerza se vuelve ruido. El castigo no fue el dolor físico. Fue la pérdida de sentido, de propósito compartido, de pertenencia. Cuando tu identidad se construye sobre ser más que otros, caer significa enfrentarte a la pregunta que siempre evitaste. ¿Quién eres cuando no estás por encima? Esa pregunta no tuvo respuesta. Y en ese vacío, la caída se volvió definitiva, porque no había suelo interno que amortiguara el golpe. Solo ego. Y el ego no sostiene. Se fragmenta. Tal vez por eso esta parte inquieta tanto. Porque muestra que a veces el castigo no viene de afuera. Viene de vivir demasiado tiempo aferrado a una versión de ti que no admite correcciones. Si esta idea te genera incomodidad, un like ayuda a que más personas se atrevan a mirar estas historias desde otro ángulo. Gobernar en soledad no fue una ambición. Fue el único escenario posible después de la caída. Lucifer no construyó un reino para dominar. Lo hizo para no volver a depender. Cuando nadie te reconoce, intentas crear un espacio donde tu identidad no pueda ser cuestionada. Y así nace un poder vacío. Un poder que no se apoya en vínculos, sino en distancia. Gobernar dejó de ser liderazgo y se convirtió en aislamiento organizado. Nadie discute. Nadie contradice. Nadie se acerca lo suficiente como para herir, pero tampoco para sostener. La soledad se disfraza de control cuando el orgullo no tolera la igualdad. Lucifer no estaba acompañado. Estaba rodeado. Y no es lo mismo. Porque rodearse no implica ser visto. Implica ser temido. Y el miedo nunca construye lealtad. Solo silencio. En ese silencio, el poder empieza a hablar solo. Se retroalimenta. Se justifica. Se vuelve rígido. Gobernar en soledad exige mantener una imagen constante. Nunca dudar. Nunca flaquear. Nunca mostrar vacío. Pero ese esfuerzo agota. Porque nadie puede sostener una identidad absoluta sin romperse por dentro. Lucifer no compartía decisiones. No porque no pudiera, sino porque compartirlas implicaba admitir límites. Y los límites siempre le resultaron intolerables. Así, el trono se volvió jaula. El reino, eco. Cada orden confirmaba lo mismo. Estaba solo. Y cuanto más intentaba afirmarse como soberano, más evidente se volvía la ausencia de vínculo real. El poder que no se comparte termina hablando solo consigo mismo. Y cuando eso ocurre, ya no gobiernas. Te proteges. Tal vez por eso, esta fase incomoda tanto. Porque revela una verdad incómoda. Hay personas que prefieren reinar en soledad antes que convivir en igualdad. Si esta reflexión resuena contigo, deja un like. A veces,
Reconocer estas dinámicas es el primer paso para no repetirlas. Cuando el ego se convierte en prisión, ya no hay enemigo externo que culpar. Lucifer no estaba encadenado por castigos ajenos. Estaba atrapado en la imagen que nunca quiso soltar. El orgullo que lo sostuvo al principio se volvió estructura. Una estructura rígida, imposible de abandonar sin derrumbar todo lo que había construido. Porque admitir el encierro implicaba aceptar que la caída no fue solo una injusticia. También fue una elección. El ego deja de ser protección cuando exige coherencia absoluta. No puedes dudar. No puedes cambiar. No puedes retroceder. Cada paso atrás sería una amenaza a la identidad que defendiste con tanta fuerza. Así, la prisión no tiene muros visibles. Tiene expectativas internas. Tiene una voz constante que repite que ceder es perder, que pedir es debilidad, que volver es humillación. Lucifer no necesitaba guardianes. Se vigilaba a sí mismo. Cada pensamiento debía encajar con la narrativa del exiliado orgulloso. Cada emoción incómoda era reprimida. Porque sentir nostalgia habría sido admitir que algo faltaba. Y aceptar la falta habría abierto una grieta imposible de cerrar. El ego exige aislamiento para sobrevivir. Porque el contacto real pone en riesgo la imagen. Y sin imagen no queda nada a lo que aferrarse. Aquí ocurre la tragedia final. No la expulsión, no el reino vacío, sino la imposibilidad de cambiar sin destruirse. Cuando el ego se vuelve prisión, la libertad deja de ser opción. No porque no exista una salida, sino porque salir implicaría dejar de ser quien crees que eres. Y eso, para algunas identidades, es más aterrador que cualquier castigo. Lucifer no perdió el cielo una segunda vez. Perdió la posibilidad de transformarse. Y tal vez esa sea la condena más silenciosa de todas. Si este tipo de historias te interesa y quieres seguir explorando los conflictos psicológicos detrás de mitos y leyendas, suscríbete al canal. Aquí no glorificamos caídas. Analizamos las prisiones invisibles que las sostienen. Tal vez el verdadero infierno no sea un lugar, sino una identidad de la que no sabes salir, cuando el orgullo se vuelve la única forma de existir. Cambiar deja de ser crecimiento y pasa a sentirse como una muerte. Y hay caídas que no continúan porque el castigo sea eterno, sino porque soltar el ego resulta más aterrador que permanecer solo para siempre. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete al canal.